En algunos casos nos hemos encontrado con que la llegada de la ayuda humanitaria que está siendo enviada por Conred y por otros actores ha sido bloqueada por personas que de la manera más irresponsable y desconsiderada hacia las víctimas y los afectados de estos sismos han bloqueado las carreteras de acceso a estas poblaciones. La Conred presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los bloqueos que impidieron el traslado de ayuda humanitaria y la movilización del personal para realizar las evaluaciones en zonas afectadas. Bueno, un rechazo sin duda alguna también se ha dado de parte de diversos sectores, especialmente también los productivos y la población guatemalteca que ya está con un nivel de cansancio de este tipo de bloqueos también porque sabemos las complicaciones que tiene para llegar al trabajo, para movilizarse a la casa, en fin, es complicado de verdad poder transitar cuando se haga ese tipo de bloqueos, Fernando, y pues ya se ha emitido una resolución donde se le ha otorgado, de hecho, un amparo también a la Cámara de Comercio para que se pueda garantizar la libre locomoción de los guatemaltecos en este y en futuros casos que se puedan dar, según da a conocer la Corte de Constitucionalidad en esta resolución. Fíjate, Sandy, que el problema es que somos un país de desordenados en general, de verdad. Guatemala es un país en donde la característica principal de nosotros los guatemaltecos y guatemaltecas es que todo lo que tenga que ver con orden es pareciera a lo que más le huimos. Todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la ley, pareciera que lo que estamos haciendo es buscando la manera en cómo le hacemos trampa a la ley para no cumplirla. Y cuando pensamos que mi derecho, es que ese es el grande de los problemas del guatemalteco, que mi derecho es superior al de toda una comunidad, incluso al de toda la sociedad. Es que yo debo realmente ser el más cuidado, el más consentido, el más mimado y de verdad que la ley me proteja y me ampare a mí. ¿Por qué? Porque soy mayor de edad, porque soy alto, porque soy bajito, porque vivo en tal comunidad, porque soy líder, porque soy lideresa, porque soy ingeniero, porque soy arquitecto, porque soy abogado, porque soy político, porque soy... A ver, los pretextos son de diversa naturaleza, pero la mentalidad del guatemalteco es yo soy más importante que el derecho de la comunidad. Y entonces es donde se explica mucho, de verdad, el retraso de este país. Y me refiero al retraso como sociedad, ¿verdad? Pero pareciera que es un retraso en el análisis lógico que puede tener el guatemalteco y la guatemalteca en general, de tener esa mentalidad de como mi derecho, yo lo quiero plantear como la exigencia más importante que ahorita debe estar en primera plana en el país. Entonces, si no me dan lo que yo quiero, si la autoridad no dice sí a mis exigencias, bueno, pues entonces voy a juntar 50 pelones en mi comunidad y voy a tapar la carretera. Les guste o no les guste, aquí nos ponemos con motos, nos ponemos con llantas, pancartas, con palos, mantas, con pick-ups, con camiones y entiendan que el derecho de 50, 100, 300 gentes es superior al de 18 millones. O sea, la libre locomoción de 18 millones a nosotros, 50 que estamos aquí tapando, nos viene del norte. Y se aguantan porque si no, vamos a tomar medidas de hecho. Esa es la mentalidad de ese guatemalteco, ese mal guatemalteco, esa mala guatemalteca que está tapando las carreteras, las calles, pensando que es la manera en cómo va a lograr que le digan sí a su berrinche, porque esto es berrinche. Son berrinches de gente. Una pugna de poder incluso. Exacto, y esas luchas de poder son berrinches. Y el problema es que el Estado se ha transformado en un agente benevolente, con demasiada paciencia muchas veces te digo, porque cuando la manifestación no afecta al derecho de los demás, por favor, ni pensemos en meter al Estado,
mucho menos a la fuerza pública para generar algún tipo de problemática. ¿Por qué? Porque el derecho a manifestación y de reunión pacífica está contemplado en la Constitución, pero no está contemplado en la Constitución el derecho de bloquear. Eso no existe, no existe. Y perdón, pero hace falta tener de verdad ni siquiera 2 dedos de frente para ponernos a pensar que 50, 100, 200 personas pueden llegar a afectar durante 8, 10, 12 horas una cola interminable de 500 vehículos, multiplique por 2 o 3 personas dentro de cada vehículo. Madre Santa, por eso es que somos el país retrasado que somos, porque la actitud que tenemos en general para decir no estoy de acuerdo con esto no es la manera adecuada. Y otra crítica que se da obviamente es que estamos en medio de una alerta naranja. Sí, por supuesto. Por la situación de los claro. sismos y cómo se dan ese tipo de bloqueos que pueden afectar la movilización, la ayuda para comunidades. Sabemos que hay comunidades como Santa María de Jesús que tienen complicaciones. Cualquier cosa puede pasar de verdad como para estar en estas situaciones. Buscar el diálogo es lo que manda entonces esta resolución de la Corte de Constitucionalidad para poder solventar estas situaciones y buscar la forma de evitar este tipo de bloqueos para garantizar derechos fundamentales como la libre locomoción. Así es. Según lo indica también en esta resolución la Corte de Constitucionalidad, el derecho a la salud, al trabajo, derechos al comercio, al trabajo, la seguridad y por supuesto también un tema muy importante que es la libertad de industria y de comercio que se bloquean completamente. Totalmente. Esto es lo que manda y se puede observar en la resolución que da la Corte de Constitucionalidad, que es un llamado a las autoridades para que puedan garantizarlo y que puedan entonces de esta manera liberar cualquier bloqueo que se dé. El punto aquí es, ¿cómo logras esta liberación si en ocasiones se puede tornar un poco violenta también? Entonces, difícil el papel que puedan tener incluso las fuerzas de seguridad porque sabemos que no pueden utilizar la mano fuerte, la mano dura, claro, porque entonces ahí ya vienen otro tipo de afectaciones y es complicación también. ¿Cómo hacer cumplir una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde se han dado varias incluso para que se pueda liberar, para que se pueda desalojar, incluso la manifestación que se ha tenido en la Plaza de la Constitución? Ya se han dado resoluciones, ya se han dado amparos a favor de la PGN, por ejemplo, y todo sigue prácticamente igual. Es que es lo que te digo, aquí la actitud en Guatemala es, a mí lo que diga la ley me viene guango, me viene del norte, yo no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque yo soy superior a la ley. Esa es la actitud realmente cuando ves a maestros que no cumplen con lo que estipula una resolución del alto mando constitucional, del alto tribunal llamado Corte de Constitucionalidad, cuando tú tienes ese mandato de, miren señores, ustedes tienen que regresar a trabajar porque así lo estipula la norma, y la gente no lo hace, de verdad la actitud es, pues a mí la ley no me importa. Entonces, cuando actúa la ley en contra de ellos, cuando el Estado llega y con la mano fuerte, la mano dura con la que se debe actuar en contra de las personas que no cumplen la ley, no, ahí sí Estado represivo, ahí sí Estado me pegaste, ahí sí Estado me empujaste, me lastimaste y voy a ver qué acciones tomo en contra tuya. Por favor, aquí realmente el gran de los inconvenientes es esa actitud inmadura que se tiene para pensar que la forma en cómo vamos a hacernos escuchar es tapando el flujo del comercio de nuestra Guatemala, el flujo de la libertad de locomoción en donde muchas veces hay personas que necesitan llegar a tratamientos médicos y tenemos casos que han sido verificados por TN23 en donde incluso se han perdido vidas de personas que no les permitieron pasar. Todos estos guatemaltecos que de verdad tienen una falta de empatía hacia los demás por simple y sencillamente llegar a hacer algo que la ley prohíbe. No se puede bloquear la libre locomoción de los demás. Entienda, amigo y amiga televidente, que prevalece el derecho colectivo sobre el derecho particular. Entonces es imposible que usted quiera venir a implantar que el derecho de 3,000 personas, 3,000 personas, sea superior al de 18 millones. Por favor, hasta la persona más neófita en matemática entiende que 18 millones es la mayoría y 3,000 personas es la minoría. Es imposible que el derecho de esas 3,000 gentes sea superior al de toda la comunidad. Así que es lo que tenemos y cuando el Estado actúa
de manera fuerte, de manera coercitiva, como debe ser, ay no, ahí sí ves a la gente llorando, ahí sí los que estaban tapando las carreteras, ay, me duele, me dolió. Exactamente, porque esa es la actitud del guatemalteco, chillón cuando realmente el Estado llega y actúa como debe ser. Pero cuando se les pide, mire, sentémonos, dialoguemos, lleguemos a un punto de acuerdo, ahí no quieres nada, ahí no se quiere nada. ¿Por qué? Porque normalmente estos movimientos tienen tras de sí, por supuesto, otro tipo de intenciones. Entonces, aquí es la realidad que estamos viviendo en Guatemala, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que no se cumplen y simple y sencillamente el parámetro de acción del Estado a través de la fuerza pública, en donde si se realiza, no, ahí sí estamos mal. Pero si se está bloqueando el paso de las personas, de los niños, se está vedando el derecho de los niños a educarse, se está vedando el derecho de llegar a un médico, a una circunstancia en donde alguno de los hospitales públicos o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social iba a prestar un servicio a un guatemalteco o una guatemalteca para salvar su vida, no, ahí sí no, porque mi derecho de bloquear, que no existe, ¿verdad?, es superior al de la salud, al de la vida incluso, al de la educación de las demás personas. Fernando, ¿en qué momento crees que se fue perdiendo ese punto de negociación y donde la primera instancia es el bloqueo? Ya no es manifestación pacífica como sí lo permite la ley, sino que vamos a las últimas instancias y a los bloqueos. Ya no se prioriza el diálogo, ya no se buscan acuerdos. ¿En qué momento perdimos esa noción y se volvió una constante los bloqueos en nuestro país que de verdad yo de unos años para acá veo cómo ha estado afectando bloqueos que son persistentes incluso y en ocasiones por los mismos temas? ¿En qué momento crees que se perdió el norte de lo que significa entonces una manifestación? Mira, se va a escuchar fea la respuesta que te voy a dar, Sandy, pero trato de utilizar la mayor cantidad de lógica jurídica. Creo yo que tú, al igual que yo y al igual que muchos, hemos escuchado a nuestras mamás, a nuestros abuelos, a los bisabuelos decir, es que antes no pasaban ese tipo de cosas porque realmente se respetaba. Si tú analizas de la época democrática para acá, 1986, a la fecha, cuando las libertades nos permitieron vivir en democracia, ahí las cosas se vinieron en mucho para abajo. Para atrás, la historia te da una Guatemala muy represiva, porque eran aquellos gobiernos militares que realmente eran durísimos y no permitían ningún tipo de espacio que generara desorden. Pero a partir de que el ciudadano es el que tiene el concepto de que es el que manda, y sí, el pueblo manda, es el poder constituyente, pero no de esa manera, para ir a hacer relajo. No es lo mismo libertad que libertinaje, y ahí es donde está mal conceptualizado en Guatemala. El libertinaje con el cual se manejan aquí cualquier cantidad de personas es lo que nos tiene como país en estas circunstancias. Complicado el panorama. Sabemos también que la Cámara de Comercio, que ha sido uno de los que ha interpuesto este amparo, se ha pronunciado y en su comunicado indicaba que hacen el llamado a las autoridades para deducir las responsabilidades penales correspondientes a los organizadores y también a quienes participen en estas acciones, en estas manifestaciones. Es el llamado que hacen derivado de las pérdidas económicas que genera al comercio de nuestro país. Cerramos así el análisis con estos dos temas que sin duda son impactantes y relevantes en Guatemala. Fernando, es un gusto siempre poder compartir contigo. Esta semana estuvo interesante en los temas.